Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes unidos para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. Y a solo $1. ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches y bienvenidos al programa número 303 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va? Hambriento. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando acá una nueva grabación de Perdidos en el Éter. Siempre es un placer compartir junto a ti, Manu. Sí, que hace rato que no venías por acá. Claro, sí, en el futuro voy a estar de vuelta, pero que fue el pasado. Sí, porque ayer, esta semana más adelante van a escuchar el programa número 304, que es el que grabamos en nuestra fiesta aniversario en vivo en Montevideo Gaming House. 15 años de Perdidos en el Éter. 15 años de Perdidos en el Éter. 15 inviernos. Que la verdad estuvo muy buena la celebración. Muy concurrida. Juegos de mesa, juegos de rol. Nardini pregunta. Mesa nerdonda, recomendaciones, Sí. ¿no? Y el Nardini pregunta que estuvo picadísimo. Muy bueno. Que ustedes van a poder escucharlo e ir jugando en sus casas. También lo pueden hacer. Y también insultos de hijo padre. Sí, me Me insultó. gustó, fue muy variado. Pero por suerte en los grupos que éramos más o menos de 6, bueno, por lo menos en el nuestro que éramos 6, los X-Wing. Y daba justamente había gente que sabía más de manga, otro más de Es que esa es la idea de otro más hacerlo en grupo. juegos. Hemos tenido malas experiencias de hacer Nardini preguntas individuales en que en una época que además restábamos puntos por respuesta incorrecta. Gente que tenía menos algo de puntos. Hubo una Menos edición 100. de Nardini Pregunta en una jornada de Caballero de Montevideo en que los 3 participantes tenían puntos Menos. negativos. El que más y se ganó- acercaba al cero, y ganaba. ganó el que estaba más cerca del cero. Fue patético Sí. eso. Patético. Por eso ahora damos opciones además. Y premios, que es también Hubo importante. muy Eso lindos alimenta premios de también. nuestros sponsors, la gente de Bestiario y los horneros. Después tengo Los que ir a buscar invitamos mi a cerveza. visitarlos en Guayaquil 3322. Es la hora del chivo. Pueden comprar chocolate, vino, Dedicates tés, en varios. un montón de cosas, jugos artesanales, otras cosas. Y después amigos que para la ocasión nos acercaron premios, como la gente de Comic Convention Uruguay, también Cerveza Davok, otros amigos cerveceros, también MXM con sus remeras, Desde Rusia. Taz Comics, también de la casa, como quien dice, y Brothers, que es la misma gente o alguna de la misma gente como Godzama de Montevideo Gaming House, que aparte de prestar las instalaciones dieron algún premio también. La verdad que estuvo genial. cerveza. Muy bueno. Muy bueno el local, yo no lo conocía. Está muy lindo, ¿no? Muy lindo, Está muy lindo. ¿Jugaste algo, Peter? Sí, estuviste jugando. Sí, estuve jugando el de los sectarios del Gran Pulpo, el culto de De del Cthulhu. pulpo, que es Un turutrucho. claro, no lo pueden usar el nombre de Tulu. En realidad pueden usar el nombre, lo están en dominio público. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero acá No, tiene la forma. no, hijos.
Estando bien público, ¿no? No sé. Para mí sí. No sé si tuve hijos. Pero podemos decirle Truchulu. El Truchulu, exacto, con sus sectarios. Yo jugué muy entretenido, además muy dinámico. Muy dinámico, muy sencillo de jugar. Yo jugué al King of Tokyo. Que es uno muy lindo de motos gigantes. El profesor Dinosaurio también, perdimos enseguida. Sí. No, enseguida no, pero Primero se morimos. perdimos contra 3 niños que tenían menos de 10 años, creo. Wow. Y después el profesor Dinosaurio jugó a Dungeons and Dragons. Estuvo bueno. Sí. Pero Wow, ya sí. Pudo aplastar varios goblins contra el piso. ya contarás en el programa mismo y escucharás la misma esta misma semana dentro de unos días. Hoy, lamentablemente, no estamos para festejar. Sí, bueno, estamos para festejar. Vamos para recordar desde el corazón. La vida y la obra de Steve Ditko. Lo dije bien. Bien, no dijiste dicto. Yo digo, de toda la vida digo dicto. Y me enteré Lafteria. que no era dicto hace pocos años. Y Lafteria. Y hace pocos años más que me enteré que es ¿Cómo se pronuncia? Latveria y no es Lafteria. No, porque es Ditko. Ditko. Y yo estaba convencido que era dicto. Ah, Ese es el problema. claro. Es Ditko. Vamos a hablar de Steve Ditko, que es creador de Spider-Man, Doctor Strange, el Creeper, Question, Squirrel Girl, Sí. un montón. Ese no es la compañía de Minecraft, el Creeper. ¿Creeper? No, Es supongo de que sí. DC Comics. Es un chiste malísimo, pero Un es un montón de chiste. cosas y además un tipo con una actitud ante la fama muy particular. Lo hemos comentado. De hecho, yo les recomiendo escuchar nuestro programa número 236. Wow. Donde en realidad fue sobre The Question, pero nos dedicamos a hablar un poco. Ah, de ese me acuerdo cuando hablamos de Question. Nos dedicamos a hablar un poco sobre la filosofía que seguía Ditko, que era la filosofía objetivista de Ayn Rand. Hoy vamos a hablar un poco de eso también. Mala gente. Filosofía mala gentil. Por lo menos sí, pero no digo que Ditko fuera mala persona. No. Es Rand. Ayn Rand sí. Ahí hablamos un poquito más en profundidad. Hoy vamos a tocar un poco ese tema, pero no Sí, tan- no, es lo que no. Pero sí vamos a hablar de Bueno. la vida de él y eso, así que bueno, vamos a Sí, hablar que también tiene que ver con los orígenes de Marvel. de Marvel como la compañía superheroica, Claro. porque ya existía Sí, por supuesto. No, y Spider-Man y eso, que muchas cosas que por lo menos el Spider-Man original, que Peter Parker era un tipo muy cuadrado, muy anti-hippie incluso muchas veces, sí. y la idea de el hacerse que el pusilánime nerd se convierta en un hombre poderoso es una cosa muy del objetivismo. Ahora vamos a charlar un poco de eso. Pero eso, vamos a primero antes a decir las vías de comunicación. Profesor Dinosaurio, si no tiene la boca llena, acérquese un poco. Vamos a tener que meter una pausa. Hasta que termine de masticar la hamburguesa Ahora de soja. terminaste de masticar. No. ¿Ahora? ¿No? Bueno, con la boca llena, ¿Cuál es el blog? Buscan en Google. No, dígalo. Hasta que no termine de mascar, yo no lo voy a decir. Bueno, está bien, voy a tener que decir las cosas yo. No. ¿Por qué? ¿Lo vas a decir vos? Encima que me voy a hacer esto, me querés robar el trabajo que me tenés esclavizado. Te quiero robar el trabajo del que te tengo esclavizado. Sí. ¿Terminaste ahora? Me acabo de meter otro pedazo. Pero entonces no vas a terminar nunca, lo digo yo. Ya está, yo lo dije. Bien, por favor, profesor Dinosaurio, ¿cuál es el blog? radioether.tk. ¿Facebook? Perdido Z. No. Ya está. El Facebook es Radio Ether. ¿El Twitter? Me rindo. ¿Cuál es el Twitter? Perdido Z. Sí. ¿Y el Instagram que es nuevo? Perdido Z. Exactamente, tenemos un Instagram ahora. Y en iVoox, ¿cómo nos encuentran? Busquen Perdido Z. O ponen perdidoselether.ivox.com. Les recordamos que nos escuchan en un montón de plataformas más, como Spreaker, Stitcher, etcétera, etcétera, Audioboom. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y No hay excusa para no estar conectados al no. programa. Y ahora estamos en Google Podcast también. Si quieren usar la app de Google mismo para los podcasts, nos encuentran por ahí. No sé quién nos agregó un oyente, porque ¿qué pasa? Yo. No sé, ¿tú? No, No. no fuiste vos. Pensé que estabas hablando de Instagram. Me perdí. No, Instagram lo hice yo. No. Lo armé yo ayer durante la fiesta porque tanto Gio como Godzamba dijeron, che, ¿tienen Instagram para etiquetarlos? No tenía y armé uno, así que nos pueden seguir por ahí. No, que cada persona se puede llevar el feed de Perdidos en Ether, RSS, y escucharlo en la aplicación de podcast que más les guste. Que otro Y día por eso me dijeron, me tuvieron que explicar lo que era un... me preguntaste que era un feed de RSS. Sí, es como poner cosas en
en el centro de la plaza, en el centro del pueblito. Te pones un cartelito en el centro del pueblito para que la gente vaya a hacer la compra. Es un tipo de dirección que tienen las páginas o los podcasts para que vos tengas en una sola aplicación que escuches. Por ejemplo, Les estoy diciendo viejos. en vez de usar la aplicación de iVoox, a vos te gustan podcasts que salen en otros lugares. En otras plataformas. Si vos tenés el feed de cada uno de esos podcasts, los ponés en el lector que vos usás, genérico de Los podcast, toma. y te va bajando los episodios todos. Claro. También se puede hacer, creo que no se usa tanto ahora, pero se podía hacer para blogs y páginas para que vos tuvieras en una misma página. Yo todas las tenía mi noticias. blog. Claro, Exacto. pero no lo usabas vos, quiero decir. Ah, no, claro. Las personas se podían llevar Exacto. eso y abrir su lector de feeds y poder ir aparecían viendo todos. todas las noticias. Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces hasta un poco de música, a Depeche Vamos, Mode. ¿cómo no? Sí, a ver qué tenemos. Haciendo Strange Strange Love, Love. por Somebody el Doctor Strange. Strange, y por lo extraño del amor de Ditko por sus creaciones y la falta de amor que le tenía, no te digo al público, pero sí a su lugar entre el público. Vamos con eso entonces. Perdidos en el éter. Fue culpa de Stan Lee. Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura. Bueno, hablemos de este creador, Steve Ditko, que incluso si no conoces su nombre, conoces su obra, porque es el co-creador de Spider-Man, que es indiscutiblemente uno de los 3 superhéroes más famosos del mundo. Yo diría que los 3 Sí, superhéroes son más de famosos, los icónicos. Batman, Superman y Spidey, Spider-Man. más famosos que Sí, sí. esos. Exacto. No, Difícil. no hay. Cualquier persona que no... ¿Quién? Flash. No, Flash ni pica ni cerca. Yo te diría que en el medio podés meter, no sé, capaz que a los X-Men, Wolverine, No. a Wolverine. Pero poner, por ejemplo, una de las cosas que tiene es como esa Simplemente. la batiseñal, por llamarlo de alguna forma, que tiene Spider-Man. Sí, Y sí, que inclusive su se Spider ponía la Spider señal. En cualquier lado del mundo vos pones eso y enseguida lo identificás con Spider-Man. También tiene un logo icónico. Exacto. No, pero yo creo que los 3 superhéroes más famosos Sí, son son los 3. estos. Y creo que Superman creo que es el más famoso de los Para mí 3. que Batman es el más famoso. Vos pones. No. Yo creo que Batman es el más popular. Pero el más famoso me parece que puede ser Superman. Sí. O está empatado. Pero después vos viste que según las edades y las generaciones ves más remera de Batman o más remera de Spider-Man Sí. por ahí entre los niños. Exacto. Pero está, indiscutiblemente eso, ¿verdad? Bueno, hablando de Superman, una de las cosas que comparte con Superman, Spider-Man, es el color del traje. Colores primarios, sí. Exacto, esos colores primarios, el rojo Sí, sí. y el azul, no tenía el amarillo. E inclusive, o sea, es tan famoso ese Spider-Man de Steve, que Marvel Legends sacó en su momento un Spider-Man versión Steve Ditko. Exacto, sí, con Que tiene más rayitas, los ojos más chiquitos, No, además el las sobaco. alitas Sobre la aleta del del sobaco. sobaco. No, además Dicto hizo los primeros 34 números de... Sí, un montón. Y Spider-Man, todos creo. los villanos clásicos. Y los de villanos Spider-Man clásicos aparecieron. son de él. Y todo el cast Son de él. secundario, la tía Sí, May, sí, todo. JJ, Roy Robertson, Flash. Exacto, son todos de él. No sé si yo creo, no creo que Betty creo que Brant. Betty Brant y ¿cómo se Gwen llama? Stacy. Ah, Gwen Stacy. Creo que Mary Jane no. No. Que es posterior. No, pero es mucho más posterior. Pero en general. Bueno, hablemos entonces. Steven J. Ditko, perdón, van a escuchar que digo Ditko varias veces. No pude encontrar de qué es la J del segundo nombre. Nace el 2 de noviembre de 1927, o sea, había cumplido sus 81 años, en Johnstown, Pensilvania. Es hijo de americanos, primera generación descendientes de eslovacos, pero el apellido es de origen ucraniano en realidad. Así que se ve que la familia era de Eslovaquia, Checoslovaquia luego, pero el Imperio Austrohúngaro en aquella época, sí. Bueno, en la época de los En abuelos. la época de los abuelos, obvio. Pero se ve que tenían origen ucraniano. El papá, Steven, también era un carpintero muy talentoso y artístico aparentemente, que trabajaba en una fundición de acero. Un carpintero, pero trabajaba en la fundición. Pero porque tienen cosas que tienen que Sí. arreglar y eso, ¿no? O capaz que hacía las dos cosas. Y su mamá, Ana, era ama de casa.
Ditko es el segundo hijo, Steve. Su hermana mayor era Anna Marie y luego tuvo una hermana llamada Elizabeth y un hermano llamado Patrick. Su papá era amante de las tiras de cómics de periódico, en particular El Príncipe Valiente de Hal Foster. Ajá. Y en 1940 Ditko encuentra su avidez por los cómics acelerada por la introducción de Batman. Él era gran fan de Batman. También por el Spirit de Will Eisner, sí. Que aparecía en un inserto tamaño tabloide en los cómics de los domingos. A lo largo de su juventud empezó a trabajar y a hacer algunas de sus propias creaciones, inspirado particularmente por Eisner, que en aquella época era, bueno, primero que es considerado el padre de la novela gráfica Eisner, y escribió cosas como Un contrato con Dios y Ditko. De hecho, Ditko termina ganando en un momento un premio Eisner. En los primeros años del liceo, el Junior High School que le dicen allá, que vendría a ser el ciclo básico de acá, Ditko era parte de un grupo de estudiantes que hacían modelos de madera de aviones alemanes para que los civiles supieran identificarlos si los llegaban a atacar. Exacto. Estados Unidos. Exacto. Bueno, ahí supongo que también heredó parte de esa habilidad del padre. Claro, del padre. Se graduó en 1945 de la Johnston High School y se alista voluntariamente en el ejército de los Estados Unidos. Hace el servicio militar en la Alemania de posguerra y dibuja cómics para un periódico del ejército. Continúa practicando su habilidad, también mandándole cartas a la familia con cartoons que le hacía. Siguiendo cuando termina el periodo del servicio militar, Ditko se entera de que uno de sus ídolos, el artista de Batman Jerry Robinson, co-creador del Joker, entre otras cosas, estaba haciendo un curso en la escuela de Cartoonists and Illustrators, que luego fue la escuela de Visual Arts en New York. Se muda en el 50 a New York y se enrola en esta escuela utilizando el dinero que le proveía el ejército. Porque el ejército te proveía plata para hacer college, para hacer facultad, la GIB. Para continuar los estudios. Exactamente. Robinson encontró que afirmaba que el joven estudiante era un trabajador muy duro, trabajaba muy duro, que se enfocaba en su arte y alguien que podía trabajar muy bien con otros y además escribir sus propias historias y crear sus propios personajes. Le consiguió a Ditko una beca para el año siguiente, para que pudiera continuar incluso aún más. Y aprendió, dice Robinson que Ditko estuvo estudiando 2 años en su clase, 4 o 5 días a la semana, 5 horas por noche. Imagino que además en el interín de día estaría laburando en alguna otra cosa. Era muy intenso. Robinson invitaba a otros artistas y editores, gente que ya estaba laburando, a dar charlas. Uno de ellos fue Stan Lee, que era editor en Atlas Comics, que era lo que luego sería Marvel. Y cree Robinson que esa sería la primera vez que Stan vería el trabajo de Steve Ditko. Ditko empieza a trabajar profesionalmente ilustrando cómics a principios del 53, dibujando guiones del guionista Bruce Hamilton con historias de ciencia ficción para el sello Stanmore Publications, que era de Key Publications, que esa es más conocida, Stanmore no. Esa época, viste que tenían muchos sellos y subsellos para currar, sí, para lo mismo que Atlas también tenía. Para evitar restricciones de los distribuidores. Ditko lo primero que publica en realidad es lo segundo que dibuja, que es una historieta que se llama, esa historia era la historia Stretching Things, que finalmente se publica en el 54 en Fantastic Fears número 5 de la editorial Ajax, porque estos eran estudios que le vendían a otra. Sí. Pero lo primero que publica profesionalmente fuera del ejército, ¿no?, es esta historieta llamada Paper Romance, romance de papel, en Daring Love número 1 del sello Gilmore Magazines, también de Key. Octubre del 53 es la fecha, así que debe ser... Sí, todavía faltaban 9 años para que creara Spider-Man. Sí, el loco tuvo una carrera bastante amplia antes que era Spider-Man. Muy poco después encuentra trabajo en el estudio que tenían Joe Simon y Jack Kirby, hablando de cruzarse con salados, que habían creado recientemente el Capitán América en los años 40 y a otros personajes.
Empezó como entintador de fondos y luego empezó a trabajar aprendiendo con el artista Mort Meskin, uno de los cuales le había admirado durante su juventud. También se sabe que ayudó, entintó a Meskin en Captain 3D para Harvey Comics. Luego también dibujó y entintó completamente la historia A Hole in His Head, un agujero en su cabeza, de Black Magic número 3 de el sello Price Comics. Ditko empezó luego a trabajar con la empresa del estado de Connecticut, Derby, Charlton Comics, conocida empresa donde ahí se crearon, bueno, el propio Ditko crea Blue Beetle, otros después, de Question, etc. Charlton Comics era una división de bajo presupuesto de una compañía que en realidad editaba, que en realidad no, que lo que más plata hacía era editando libros con letras de canciones y libros de crucigramas, que eran elaborados por presos. Hay toda una historia de mafia de la Charlton que la tengo guardada para sí. Para un programa aparte. Sí, creo que hay cosas de fábricas incendiadas para cobrar seguros y cosas por el estilo. Charlton trabajaba a mucha velocidad, pero dejaba que Ditko laburara tranquilo, sin mucha interferencia editorial. ¿Esos cómics eran en blanco y negro o eran a color? Charlton hacía las dos cosas, no sé estas cosas en particular. Yo he visto cosas viejas de Ditko de esa época que estaban en colores, pero no lo sé. Su primera publicación en Charlton fue en la revista Think número 12 de febrero del 54, con una historia de vampiros llamado Cinderella, Cenicienta, pero de vampiros. Ditko, de hecho, trabajaría para la Charlton hasta que la empresa cerró de manera intermitente, ¿no? Hasta que la empresa cerró en el 86. Hizo ciencia ficción, horror, misterio y superhéroes. Co-creó a Captain Atom con el escritor Joe Gill en Space Adventures 33 de marzo del 60. Y en menos de un año, Ditko dibujó 170 páginas y 19 tapas. Y se concentraba en cómics de horror pre-Comics Code Authority. Y les recomiendo que unos programas hace unos meses hicimos un programa sobre el Comic Code Authority, que está toda la info de ese sello, de esa censura que sufrían, sí. ¿Verdad? Logró todo esto en el 53 y el 54, a pesar de que estaba empezando a sufrir de los primeros golpes de una tuberculosis. A fines de 1954, Ditko tuvo que dejar de trabajar porque estaba hecho mierda por la tuberculosis. Durante el 55 se recuperó bajo el cuidado de su mamá, o sea que se volvió a Pensilvania, con Ana, para que lo cuidara la vieja, ¿no? Sí, ama de casa. Y durante ese momento Charlton salió de operaciones porque un huracán afectó en la zona de la editorial y se ve que les hizo mierda el lugar. Un huracán los incendiaban ellos, igual la empresa, sí. Así que... Como en 1956, cuando ya estaba en buena salud para laburar, Ditko no podía volver a Charlton, consiguió laburo en Atlas, la posterior Marvel. Escribió para Journey into Mystery, donde aparecería Thor después, aunque no tiene nada que ver. Sí. Spellbound, World of Suspense. Y luego Charlton vuelve a operar y pasa un par de años yendo y viniendo entre las dos compañías. Go freelancer acá y allá. Se recupera totalmente y vuelve a Nueva York, como dijimos, trabajando para la Charlton. ¿Qué más? Hizo un montón de cosas. Strange Tales, dijimos, Amazing Adventure, Strange Wars, Tales of Suspense, Tales to Astonish. Tales of Suspense es donde sale Iron Man, si no me equivoco, por primera vez. Y Tales of Astonish, si no me equivoco, es la de Ant-Man. Sí, señor. Porque hacían muchas antologías en esa época. Exacto. Y los series, de hecho, Amazing Fantasy, donde sale Spider-Man, es una antología. Sí, inclusive en la película de Ant-Man, en la primera, justamente uno de los personajes habla sobre Ant-Man y dice... Es a Tale to Astonish, exacto. Eso es cierto. Y después trabajaría en Amazing Fantasy. Claro. Esas antologías no eran de superhéroes todavía en esa época. Había cosas mezcladas. No eran de superhéroes para nada. No había superhéroes en Marvel ese poder. El primer cómic de superhéroes de Marvel es Fantastic Four. Cierto.
que es del 60. Cierto, sí, es anterior a Spider-Man. No, estos son cosas de ciencia ficción, de terror. Mucha cosa espacial les gustaba. Mucha cosa espacial y también thrillers de ciencia ficción tipo La Dimensión Desconocida. Tradicionalmente estos cómics empezarían con una historia de monstruos de Kirby. Kirby es el rey, era el rey, no era solo el rey, era el rey de los monstruos, Kirby, recordemos. Bueno, por ejemplo... Sí, bueno, habían creado justamente la isla de los monstruos para los Cuatro Fantásticos. Exacto, pero esto es mucho. Sí, sí. Recordemos una cosa. Groot, tan popular hoy día, Groot es un monstruo de una de estas historias de Kirby que después se les ocurrió usarlo para estas cosas. También. Fin Fan Fum también. Son cosas de esa época que luego fueron reflotando. Y en esta época de Agents de Atlas es donde sale Jimmy Woo, que salió en Ant-Man 2. Volviendo a lo que hacía Ditko, ahí empieza a trabajar con Stan Lee. Cuando Marvel reduce personal en el 57, vuelve permanentemente a Charlton, ya recuperada, pero un año después, en el 58, vuelve a Marvel porque Stan Lee lo vuelve a invitar. Es en ese interín que crea como se llama al Captain Atom y lo pone en el lugar exacto cuando Martin Goodman, el marido de la prima de Stan Lee, porque era el primo político de el marido de la prima, que era el dueño, no era el dueño, era el todos judíos. judíos. Era todo de la colectividad. Bueno, justo Ditko no. Ditko creo que no. Pero era, los que movían el hilo eran los judíos y irlandeses siempre. Sí, justamente lo que decían, como todas estas estaban en Nueva York, que parecían bufetes de abogados, porque eran todos judíos. Ah, pero muchos eran irlandeses, e incluso algunos judíos sonaban irlandeses, como Kirby. Bueno, en el momento específico en el que ya habían pasado por los Cuatro Fantásticos y todo, pero Martin Goodman y Stan Lee deciden poner en Amazing Fantasy un superhéroe. Claro, el tema, porque siempre insistía, mirá que tengo esta idea, la de un hombre araña, pero que hombre entre comillas, porque en realidad era un adolescente. Sí, señor. Y Goodman le decía, mirá, te voy a dejar, pero en Amazing Fantasy número 15, porque es la última que va a salir, es Amazing Fantasy, y después no sacamos más Amazing Fantasy. Entonces, como estoy seguro de que va a ser una porquería, vamos a probar este coso. Tiralo ahí y total, ya para el mes que viene ya no va a estar más. Sí, sí. Y pero se llaman en flor de chasco, ¿no? Porque acá hay una cosa. Recordemos que estas historias que hacían en las antologías Kirby y Lee y Ditko eran historias cortas de 5 páginas, cuando quedaba lugar para ocupar en la revista. Que rellenaban con eso. Y usaban un ejemplo temprano de lo que luego sería conocido el método Marvel, que lo hemos descrito un montón de veces acá, pero acaba de vuelta. Stan Lee le daba una idea de 2 renglones de pasa esto. El principio comienza así, el final es así, y el otro va rellenando en el medio. A veces ni siquiera el final, una idea nomás. Y el dibujante iba y dibujaba las 5 páginas, y luego eso volvía para Lee, que les dialogaba. Ya metiendo los diálogos. Y el propio Stan Lee dice, todo lo que tenía que hacer era darle a Steve un renglón de descripción del plot y salía corriendo y arrancaba corriendo para dibujarla. Tomaría esos esqueletos de historia que le daba y los convertía en pequeños clásicos, obras de arte que serían mucho más cool que lo que yo tenía derecho a esperar. Cuando Stan Lee te dice eso, cuando Stan Lee admite eso, entonces, como decíamos, cuando Goodman le da permiso para crear un nuevo héroe adolescente llamado Spider-Man, Lee va primero a Kirby. Como Kirby ya había creado los Fantastic Four, ¿no? Y Kirby le dice que tiene una idea. Kirby tiene una idea de los 50, ya propia, que a veces le había puesto Spider-Man todos juntos en el guión, o Silver Spider, en donde un niño huérfano, un adolescente huérfano, encuentra un anillo mágico que le da superpoderes. Según un historiador de cómics, Greg Tixton, Kirby y Lee se sentaron a una conferencia y Lee le dijo a Kirby que dibujara diseño del personaje y dibujara algunas páginas. 2 días después Kirby aparece con 6 páginas de pelote y hasta Lee no le gustó nada. No era lo que yo imaginaba. No es que fuera malo,
pero era demasiado heroico. Para un adolescente. Yo me imagino, pensá en cómo dibujaba Jack Kirby. Esos tipos más grandes que la vida, Sí, esos, claro, esos dioses Sí, por supuesto. en cuerpo de mortal. Y ahí es cuando Stan va y le dice a Ditko, che, a ver si te sale algo. Y lo que diseña Stan Lee, lo que diseña Ditko, Sí, le gustó. De hecho, igual, aunque Ditko hace una tapa, la tapa de Amazing Fantasy XV es de Kirby. Porque prefiere la tapa de Kirby. La de Spider-Man, el tipo que llevando 2 personas. pero es el diseño de Ditko. Ditko dice, una de las primeras cosas que dice fue armar un traje. Una parte vital, visual de un personaje es que tenés que saber cómo se ve. Antes de hacer ninguna página, yo sabía que como va a tener el poder de pegarse a las paredes con los pies, no va a tener botas ni zapatos duros. Va a tener, Kirby lo había hecho con una pistola de red y una canana. Ditko decide los lanzarredes ocultos. Para que no sepas. Claro. Y la más. Además parece más natural. Sí. Y la máscara que le había dado Ditko, Lee, perdón, es una media máscara, tipo Flash, que Claro, se le ve, la boca y la pera. Ditko le da una máscara entera porque dice, no estaba muy seguro de que a Lee le iba a gustar la idea de cubrir la cara. Recordemos que los Fantastic Four no usan máscaras. No. Bueno, tampoco tienen identidad secreta. Y originalmente no tenían trajes tampoco. Claro. Pero decidió cubrirle la cara a Ditko para ocultar la cara de botija de que no nene, supieran que es un adolescente. la cara de nene de Peter. Sí, que no tiene ni barba, pobre. Un imberbe. Puro acné. Puro acné. Y me pareció que iba a darle más misterio. Sí, otra de las contras que tenía el personaje en sus comienzos, que le decían, bueno, pero es una araña, un hombre y araña, y la araña es un bicho asqueroso. Y como que no, decían, no va a haber feeling con el público, porque ¿quién quiere ver un adolescente y que, bueno, que tiene esa mutación con una araña? Hay una historia para otro día que muestra que hay un traje de Spider-Man de una empresa que hacía disfraces de Halloween, que tiene un par de años, es de un par de años antes que el cómic. ¿Sí? Y tiene un diseño con la red del traje y los ojos bastante similar. Agregando a la conspiración está el hecho de que esta empresa, ni bien sale Spider-Man pocos meses después, obtiene los derechos para hacer trajes oficiales de Spider-Man. Un día ya tienen el molde hecho. tengo toda la noticia esa para hacer un programa sobre eso. ¿Usted no sospecharía? No sabemos, pero tengo varios datos y eso. Vamos a agregar una cosa acá que desde el 58 hasta el 66 o el 68, no se sabe muy bien, Ditko compartió un estudio en la calle 43, esquina a Octava Avenida de Manhattan, con un artista llamado Eric Stanton, que era compañero de él de la escuela de arte, que Stanton era especialista en hacer historietas de fetiche eróticas. Cuando cualquiera de los dos artistas estaba apurado por terminar un trabajo porque tenía una fecha de entrega, el otro lo ayudaba. Blake Bell, un biógrafo de Ditko, dice: en algunos momentos de la historia, Ditko niega haber tocado nada del trabajo de Stanton, aunque Stanton ha dicho que se ayudaban mutuamente, particularmente en algunas partes del entintado. Y algunas de las colgadas de Ditko. Stanton igual afirma que lo que hizo con Spider-Man fue nulo, alguna cosita que le dio una mano ahí, algún consejo, algún storyboard, alguna cosa, fue todo idea de Steve. Como mucho, creo que agregué la idea de que le salieran las redes de las manos. Yo no sé qué pasó. Spider-Man debuta en Amazing Fantasy número 15 de agosto, fecha de agosto del 62, pero tiene unos meses menos, pues las fechas, les ponían fechas adelantadas, que es la última, como decías vos, pero rompió todo. El tema fue que justamente empezaron a recibir cartas. Bueno, ¿y qué pasó? Porque hay más de Spider-Man. Claro, Spider-Man se va, ¿no? O sea, después de la muerte del tío,
spoiler, de la muerte del tío, se va, dice, bueno, es una maldición esto que tengo, no es un don, y se va. Y la gente empezó a escribir, bueno, ¿y qué pasó? Y después siguió siendo Spider-Man. Sí, termina re para abajo. Muy, muy bajón, se va caminando por un callejón ahí de espalda. Termina re para abajo. Sí, exacto. Bueno, inmediatamente le dan el propio título, The Amazing Spider-Man, y durante su colaboración crean, como dijimos, a todos los personajes importantes, o la mayoría. En el número 3 aparece Doctor Octopus, en el número 4... El primero que aparece es el camaleón. Sí, porque comienzan todo con... estemos de acuerdo que el camaleón no es muy importante, ¿no? Tuvo sus momentos, Sí, está, pero a ver, hacemos un top 10 de villanos de Spider-Man. ¿Entra el camaleón? No entra el camaleón. No sé, de los clásicos... Puede ser, a ver, Goblin, Octopus, Lagarto, Morbius, el escorpión, el hombre de arena, Electro, Rhino, el Hobgoblin. Sí, que es posterior, ¿no? No, pero más allá de esos primeros en total. Yo creo que ahí te lo meto. No, pará, Kraven ya te lo está pateando. Sí, pues están dentro de los 6 es el misterios. Camaleón, Misterio. A nadie le importa. Bueno, comenzaron con el camaleón. Sí. Espía soviético, porque comienzan clásico. todas las historias eran contra los soviéticos. Un clásico de la época. Y enseguida hacen un crossover con los Cuatro Fantásticos. Sí. Donde los va a ver. Y quiere entrar. Le dicen que no. Bueno, aparece obviamente Doctor Doom ahí en el medio, así que ya tiene un enfrentamiento con Doctor Doom. Los ayuda, los Cuatro Fantásticos. Sí. Bueno, pero los otros señores: Sandman en el 4, Lizard en el 6, Electro en el 9, Green Goblin en el 14. Y eventualmente Ditko demanda que se lo acredite, solicita que se lo acredite como coargumentista. Porque usaban el método Marvel un poco más elaborado, ya no era un renglón acá, pero esto eran más largas. Lee acepta, y a partir del número 25 de junio del 65, Ditko aparece como argumentista en las historias. Esto era una época en que Marvel tenía un look, una estética para sus héroes general, basada en los tipos musculosos y explosivos de Jack Kirby. Porque recordemos que todas las demás creaciones fundamentales de Marvel son de Kirby. Kirby están los Cuatro Fantásticos, los X-Men, todos los miembros de los Avengers originales y Cap, Hulk, Daredevil. En Hulk y Daredevil ayuda el hermano y en Thor ayuda Larry, el hermano de Stan Lee. Pero en todas las demás, todas esas son las bases de Marvel. Y en todas esas está Stan Lee, está Kirby además también. Entonces tienen eso. Ditko, en cambio, sigue utilizando su estilo en donde Spider-Man es más como fibroso, más cartílago. Si no tiene una caja torácica enorme. No. Y todos los personajes en general tienen ese look. Ese look de cara, pensá, casi todos los personajes clásicos de Spider-Man tienen caras más bien elongadas. JJ, la tía, o más, no necesariamente elongadas, pero más como... No digo cadavéricas, pero más flacas. La cara de Norman Osborn y de Harry Osborn, la propia Gwen Stacy, a pesar de que tiene curvas más femeninas incluso en la cara de Gwen es distinta a Mary Jane, que es posterior, que Mary Jane tiene más cara de galleta. Entonces, él sigue usando eso. Y también había mucha sombra en Spider-Man en la época de Ditko. Ditko afirma que él... dibujaba de una y después Stan Lee le ponía los diálogos. O sea, era la versión extrema del método Marvel. Porque acordate que Stan Lee está haciendo 20 cosas al mismo tiempo, más las partes editoriales y todo lo demás. Cartas. Claro, y probablemente consumiendo sustancias. Psicodélicas. Sí, u otras. Dicen que en esta época es cuando se rompe la comunicación entre los dos creadores y Ditko se va sin ninguna explicación. Él hizo los primeros 2 anuales y los primeros 36 números de Spider-Man. No dije 34, son 36. Sí, bueno, también hace justamente las historias con el famoso sexteto siniestro, ¿no? Exacto, pero también hace uno de los momentos
más clásicos de Spider-Man que lo homenajearon en Homecoming, que es ese momento en el número 33 en que Spider-Man queda atorado bajo un montón de maquinaria pesada. Sí, que tiene que levantarlo, se está por ahogar y todo eso, sí que es la tapa, y bueno, y que se ve reflejado en Spider-Man Homecoming. Es lo que acabo de decir, sí. No, pero sí. Esa clara referencia, ¿no? Totalmente. Bueno, que le hacen varias ahí, porque por ejemplo la araña del pecho de este nuevo Spider-Man sí, refleja mucho lo que, claro, es más de Ditko, más allá de las alitas esas por abajo. Y el tamaño corporal de Tom Holland es más parecido. La cabeza, el tamaño del tipo es más parecido. Más menudito. Porque tanto Richard Garfield como Tobey Maguire son más altos. Uh-huh. Viste que Holland es más bajito. Por supuesto, mientras hacía estas cosas, lo último que no era solo Spider-Man lo que hacía Marvel. Dibujó Hulk hasta el número 6. Dibujó el último número de Hulk, perdón, del número 6. Y luego creó en Strange Tales número 110 de julio del 63 a Doctor Strange. Stan Lee dice acá directamente: esto fue todo idea de Ditko. O sea, lo admite en The Comic Reader número 16 del 63. O sea, era muy diferente a las series de ese momento. El mundo de Doctor Strange era muy apartado del universo Marvel, de la vida liceal de Spider-Man, de Peter Parker. Y era una visión muy singular. Era muy alien, con todos esos viajes interdimensionales, ectoplasma. Muy locos todos esos universos que creaba, que dibujaba. Que inclusive fueron usados en la película de Doctor Strange. Pero hechizos, otras cosas. Pero la figura de Doctor Strange es el constante, el permanente, que mantiene una coherencia. De hecho, Doctor Strange es un héroe muy serio en las historietas originales de Marvel. Ahora se ha contagiado un poquito del tono del MCU, ¿no? De las películas. Pero Doctor Strange siempre fue un tipo muy acartonado, solemne, ¿no? De cualquier manera, venía Stan Lee. Y Stan Lee ponía las palabras para que las cosas no fueran tan oscuras. Y metía esas cosas como el ojo de Agamotto, las 7 bandas carmesí de Sitorak, esas cosas que le encantan a Stan Lee. Ahí te das cuenta quién hizo qué cosa, ¿no? Era el cómic más psicodélico de Marvel. Y no tarda en ser abrazado por la contracultura hippie de la época. Aparece en una tapa de un álbum de Pink Floyd. En los libros de Tom Wolfe. Una pregunta, ahí en la tapa de ese disco de Pink Floyd, ¿fue dibujada por Steve? No tengo el dato. Tom Wolfe tiene una novela que es una de las fundamentales de la cultura psicodélica, que se llama The Electric Kool-Aid Acid Test, donde el personaje principal, Ken Kesey, es lector de Doctor Strange. Jefferson Airplane, la banda que luego sería Jefferson Starship en un momento, organizó una serie de conciertos llamada Tributo a Doctor Strange. Y 4 años antes de que los Beatles fueran a la India para que el Maharishi Mahesh Yogi les enseñara a abrir sus mentes, Stephen Strange ya estaba estudiando en el Tíbet con el anciano. Los hippies pensaban que Ditko era uno de ellos. Todo lo contrario. Steve Ditko era, como dijimos, ya para estas alturas, un estudioso, un adherente del movimiento objetivista de Ayn Rand, que entre otras cosas rechaza todo tipo de colectivismo. Para el objetivismo el hombre tiene que tiene que dirigirse por sí mismo, tiene que valerse de sí mismo y no depender de la ayuda de otros. De hecho, aparecen hippies protestando en la universidad. Sí, en Spider-Man. En Spider-Man, cuando ya se había movido. Y Spider-Man, Peter opina que estos están confundidos y como que no es un tipo muy despierto de las cosas políticas de la época. Después de todo, igual, yo dudo que Stan Lee fuera demasiado zurdito tampoco para la época, ¿no? No, otra de las historias que andan ahí es cuando llega la droga a la universidad, en el campus,
también aparecen cuestiones justamente más sociales y que tenían que ver con drogas, que uno de los que cae es Harry, su amigo. Sí. Que seguido teniendo problemas. Anda bastante bien últimamente, Harry, sí. Ditko también trabaja en Tales of Suspense en los números 47 y 49 dibujando Iron Man. De vuelta, muchos de estos personajes no tenían sus títulos. Mirá la popularidad de Spider-Man, que ni Iron Man, ni Captain America, ni Thor, ni Ant-Man, ni nadie tenía sus títulos. Los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Peter. Y Peter era el único héroe solitario. Que tenía. Sí. Y en el número 47 de Tales of Suspense es el que debuta la versión de la armadura roja y dorada de Iron Man. Se mueve del calefón, el calefón amarillo, el amarillo, el dorado, el segundo calefón, exacto. Y él le hace la armadura con la máscara más estilizada más y todo, más humanoide, más ciencia ficción que Pulp, ¿no? En realidad no se sabe si esto lo diseñó Ditko o Kirby, porque Kirby era el que hacía la tapa además en ese momento. Capaz que ya estaba la tapa y no está muy claro acá. Después, bueno, hicieron varios números, hicieron 17 números, un arco de 17 números de Doctor Strange, muchas cosas más. Siguió laburando por ahí. Pero luego de 4 años de Spider-Man, y los 38 números y el anual se separan, ya no estaban hablándose. Estaban trabajando a través de intermediarios. Ya no compartían el mate, por ejemplo. Por ejemplo, no. Stan Lee confesó en 2003: realmente nunca conocí a Ditko a un nivel personal. No tuve una relación profesional. Sí. De cualquier manera creo que es él, porque hay gente que cuenta que Ditko iba a las oficinas de Marvel y tomaba mate con otra gente. Mate no, obviamente, es un chiste, pero tomaba un té y charlaba con otra gente. Fumaban en pipa juntos. Ditko es un tipo vamos a hablar más ahora más adelante de su cuestión personal. Ditko es un tipo que la gente piensa que porque no le gustaba la fama y los fans era un recluso, era un ermitaño, pero no le gustaba esa parte. Con la demás gente, no tenía problema aparentemente. Stan Lee dice luego, Ditko dijo más adelante que fue Stan Lee el que rompió el contacto, y niega un rumor que hay por ahí que el desacuerdo fue por la identidad verdadera del Green Goblin, porque recordemos que muchas veces estos personajes aparecían como el villano, sobre todo cuando están enmascarados como el Goblin, y después alguien decidía quién era. Esto vuelve a pasar más adelante con el Hobgoblin también. Porque inclusive se le da una identidad, pero que después no quedan conformes. Lo retconean, sí. Sí, exacto. Y en realidad dicen que no, que el que uno veía estaba siendo utilizado por otro. Sí, es el psicólogo. ¿Sí? El psicólogo. No recuerdo ahora quién fue el que tuvo después el otro era el hermano de Betty Brant. No recuerdo ahora quién fue el que tuvo este problema por lo del Hobgoblin, pero fue similar. En 1999 Stan Lee saca una carta abierta a la prensa en la que dice: siempre consideré a Ditko co-creador de Spider-Man. Escribo esto para asegurarme de que Ditko reciba el crédito que merece justamente. Podemos decir muchas cosas de Stan Lee. Acá se portó bien. Como un caballero. Acá se portó bien. En 2002, Ditko escribe un ensayo en un tomo recopilatorio de su obra. En el 2012 se estrena la primera película de Spider-Man. Es verdad, de la que Ditko no debe haber visto, seguro. Y medio que desmerece el gesto de Stan Lee y dice: hay una diferencia entre considerarme co-creador de Spider-Man y reconocer que soy creador de Spider-Man. Wow. La posición de Ditko parece ser como muy combativa, ¿no? Pero Ditko entendía que Stan Lee hizo esa admisión no porque realmente creyera que Ditko era el co-creador, sino porque, como dijo en un libro, el propio Lee dijo en un libro llamado Marvel Comics and Untold Story, Steve definitivamente creía que él era el co-creador de Spider-Man. Así que dije, bueno, está bien, vamos a decirles a todos que sos el co-creador. Stan Lee es un tipo complicado en esos aspectos.
tiene como un ego demasiado grande Lee, muchas veces, que se lo ha inflado el público. Pero bueno, volvemos a hablar de que en la época que trabajaba en Marvel, que compartía el estudio con Eric Stanton, Ditko entintaba muchos de los cómics de sadomasoquismo que hacía Stanton, de bondage. Bondage no es exactamente sadomasoquismo, es esa idea de atarse, y está compartida ahí, que eran cómics alternativos. Ditko, en cambio, negó jamás haber trabajado en estos cómics así medio eróticos. Es raro que Ditko, un tipo autoerigido, objetivista, al que no debería importarle lo que opinan las masas, ¿por qué tenía problema en que alguien supiera que había hecho algunas cositas ahí medio picantes? Es raro. Hay una cosa interesante, es que no se le conoce ninguna relación íntima con otro ser humano. Romances, familia, casamiento, no tiene hijos. Existe un sobrino de Ditko llamado también Steve, nombrado por él o por el abuelo, y que Eisner en algún momento dijo, era el hijo de Steve, pero no, es este loco que es el sobrino, que también es dibujante. Su compulsión a ocultar este trabajo puede sugerir alguna reticencia a hablar del tema sexual o romántico. ¿Quién sabe? Quizás fuera sexual. Sí, que hoy día sabemos que existen ese tipo de personas, y son personas que directamente o aromántico, que es otra cosa que a veces coinciden, pero no, que ya fuera un tipo que no tuviera ningún interés en eso. Pero también quizás tuviera que ver con la idea de que a Ditko no le gustaba tomar fama de nada, y menos, no te va a gustar fama de su trabajo, menos cuando era trabajo fantasma para ayudar a un amigo. Entonces, menos todavía. Lo ayudaba simplemente por el hecho de ayudarlo, porque lo considera un amigo, y no por llevarse crédito de nada. Nunca lo sabremos. Eso es lo que tiene, ¿no? Ditko vuelve a Charlton, donde había poca paga, pero mucha libertad. Crea Blue Beetle, y lo hace entre el 67 y el 68. Durante esos mismos años también crea The Question. Vuelve a trabajar un poco en Captain Atom, que lo había creado en su anterior vuelta, el 60. Y entre el 66 y el 67 trabaja dibuja 16 historias, la mayoría de ellas escritas por Archie Goodman para las revistas Creepy y Eerie de la Warren Publishing. Más que nada en técnicas de tinta lavada, que era distinto a lo que estaba haciendo en Marvel. En el 67 da expresión, ya The Question mostraba su filosofía objetivista. Eso de erigirse en juez, jurado y a veces incluso verdugo. A ver, The Question no te mataba, pero no te salvaba si te estabas muriendo y eras malo, porque habías hecho algo malo. Viste que Batman, incluso el Batman más crudo, no te mata, te salva, aunque te quede un par de gamas, ¿no? Ni siquiera el Batman más duro de Frank Miller te mata o te deja morir. The Question, vos te estabas cayendo en el edificio porque habías hecho un robo. Pero acá crea en el 67 a Mr. A, que era la forma más concentrada de esto, y la crea en un fanzine, una revista independiente que publicaba Hollywood llamada Whitsen, en el número 3. Acá era directamente duro con los criminales, y siguió trabajando en varias historias de Mr. A cortas hasta la década a finales de la década del 70. Y luego volvería a dibujar escribir alguna más en el 2000 y en el 2009. Ditko siguió trabajando hasta hace poco. Se une a DC en el 68, donde co-crea a The Creeper con Don Siegel en la revista Showcase 73, otra antología, bajo la batuta del editor Murray Boltinoff. El guionista y luego presidente de DC, Paul Levitz, dice que el arte de Ditko en las historias del Creeper las hacía verse como nada que había en DC en ese momento. ¿No? Las mirás y te das cuenta que hay un estilo muy distinto. Muy distinto. Ditko co-crea Halcón y Paloma, junto con el guionista Steve Skates, en el Showcase 65, el 68, y acá tenemos de vuelta ese enfrentamiento. Halcón es un tipo conservador, macho man, y Paloma, el hermano, es más Paloma. Más Paloma. Pero más hippie y todo eso. Ahí se ve el contraste, y eso está bueno. Ese contraste.
También escribe y dibuja. Perdón, escribe, dibuja y en tinta. No, perdón. Se me confundieron los apuntes acá. Ditko dibuja una historia que escribe en tinta Wally Wood en otra de sus publicaciones independientes para públicos maduros, llamado Heroes Inc. Present Canon del 69. Lamentablemente no se quedaría mucho en DC. Trabajaría en los 6 números del título de Creeper, Beware de Creeper, entre el 68 y el 69, y seguiría a mitad de terminar el cómic final, y no sabemos por qué. Se ha peleado con alguien. Pero mientras estaba en DC, Ditko recomendó a uno de los empleados de Charlton para que trabajara en DC, Dick Giordano. Dick Giordano se convirtió luego en vicepresidente o editor en jefe de DC en su momento. Qué recomendación. Es uno de los entintadores más salados de toda la historia del cómic superhéroes. Hace muchos años hicimos un programa sobre la campa de Letter, cuando falleció también, lamentablemente. Así que bueno, también fue dibujante y todo. La verdad que fue una linda movida que hace ahí. Desde este momento y hasta la mitad de los 70, Ditko trabajó exclusivamente para la Charlton y para varias editoriales pequeñas. Aparentemente vivía en un hotelucho en la ciudad de Derby, que era la ciudad donde estaba Charlton, y era un tipo muy afable, con un gran sentido del humor, y les traía caramelos y otros regalos a las coloristas mujeres que había en la planta de la fábrica. Se llevaba con los coffee, los caramelitos coffee. que caía con los candes, con candes. Pero ves, acá tenés a alguien que te dice que Ditko era un tipo de muy buen humor y de muy buen talento. No, y que se relacionaba con la gente. Probablemente tuviera que ver con la libertad que le daban en el Charlton también. En el 74 hace historias backup del personaje Liberty Bell en varios cómics. Hace muchas cosas de ciencia ficción, de horror. Luego el ex publisher de Marvel, Martin Goodman, tenía otra línea de cómics llamada Atlas Seaworld. Había rehusado el nombre de Atlas. El nombre anterior. Trabaja de vuelta con el guionista Archie Goodwin haciendo el superhéroe El Destructor. Dibuja en los 4 primeros títulos de cómics, números de esa serie, en el 75, con tintas de su amigo Wally Wood. Trabaja en 2 números de Tiger Man y de Morlock 2001. Vayan a saber quién mierda son Tiger Man y Morlock 2001. Pero trabaja con tintas de Bernie Wrightson ahí, un amo del terror. Eso lo voy a buscar porque me gustaría ver los estilos de ambos combinados. Ditko vuelve a DC en el 75, donde crea a un título que dura muy poco, pero que hasta el día de hoy tiene influencia, que es Jay del Hombre Cambiante, Jay the Changing Man. Lo han removido varias veces en Vértigo y otras cosas. Co-crea con Paul Levitz como guionista un cómic de 4 números de espada y brujería llamado Stalker. Con el guionista Jerry Conway trabaja en el primer número de una miniserie de 2 de Man-Bat, personaje clásico de Batman. Vuelve a hacer el Creeper, hace historias cortas de backup del demonio, trabaja en la Legión de Superhéroes. Esto yo no lo sabía. La Legión de Superhéroes. Trabaja en la Legión de Superhéroes, a lo cual varios de los lectores del título no reaccionaron muy bien. Lo tengo que buscar. Creó una de las varias versiones que hay de Starman, esta que es un príncipe extraterrestre, el príncipe Gavin. Vuelve a irse en DC en el 80, trabaja para varios editores independientes. Vuelve a DC a mediados de los 80 haciendo algunos pin-ups en el Who is Who y en Superman 400. Vuelve a Marvel, el 79 en el medio. Trabaja en Machine Man de Kirby, en Los Micronautas, Capitán Universo. Y hasta fines de los 90 hizo alguna cosa freelance para Marvel. Habría que saber cómo reaccionó, por ejemplo, con el primer dibujo animado de Spider-Man, porque ya por esa época ya había salido este primer dibujito de Spider-Man. Dudo que quisiera tener nada que ver con eso. No le interesaba. Co-crea con Tom DeFalco al personaje Speedball. Sí. En un álbum de Spider-Man, así que volvió a ser Spider-Man. Exacto.
Sí, que estaba en Los Nuevos Guerreros. Sí, sí. Se conoció los New Warriors. Y luego dibuja una serie de 10 números de Speedball. Tuvieron un problema con Speedball. Porque era el nombre de una droga. Speedball. Sí, de una de mezcla un de combo. droga. Creo que es merca con Sí, con otra cosa. heroína, no sé qué. Y justamente se la conocía popularmente como Speedball. Entonces, Con eso que se era un mata. adolescente. Con eso se mata a John Belushi. sí, con Speedball. Si no me equivoco. Que acá el personaje tenía como poderes De rebotar. De rebotar, empezaba a correr, empezaba a rebotar. Bueno, en el 82 trabaja para de freelance para la independiente Pacific Comics con Captain Victory de los Galactic Rangers, que si no me equivoco es una creación de Kirby esa. Trabaja con el guionista Mark Evanier. Hacen más historias de un personaje que habían introducido ahí, Missing Man, en otras historietas de Pacific Press. Y trabaja en esas historietas de Pacific Presents con un amigo de él llamado Robin Snyder, que luego trabajaría en otras cosas. Para Eclipse hace el personaje Static, que no tiene nada que ver con el que luego sería Static Shock. Sí. ¿Qué más por ahí? Labura en First Comics, labura en First Comics que era de Archie, haciendo Fly, Jaguar y otras cosas. La línea de superhéroes que mencionamos hace un tiempo en otro programa acá. Trabaja para Western Publishers, trabaja para varias cosas más. En el 92 introduce en Marvel con el guionista Will Murray a Squirrel Girl, que es tan popular La hoy chica día. ardilla, sí, que es hace de babysitter. Sí, sí. Trabaja en Dark Horse, en un one shot llamado The Safest Place in the World. Trabaja para Defiant Comics. Luego trabaja en Marvel dibujando, esto sí lo leí, la miniserie de 4 números del Fantasma 2040, basada en la serie animada, que fue mi introducción al Fantasma. La serie animada de la producción australiana. Australiana, sí. Sí, pero basada en cosas americanas. Sí, claro. También saca para Fantagraphic, una serie que iba a ser más larga, llamada Steve Dictos Strange Avenging Tales, pero sale un solo número, aparentemente por problemas entre Dicto y el publisher. Se ve que esto fue en el 97. Era un tipo difícil. En 2008, el New York Times dice que para los 70 Ditko era un tipo raro y psicodélico. Para los 80 era un artista comercial acabado que agarraba cualquier trabajo que podía agarrar. Y siguiendo el ejemplo del personaje de uno de los libros de Ayn Rand, John Galt, Dicto hacía todo lo que pagara, guardando su verdadero amor para los pequeños trabajos que sacaban editoriales poco conocidas que hablaban sobre su visión objetivista de los cómics. Pero incluso la cosa más pedorra y comercial de Ditko es excelente. Ver muestras de un libro de colorear de los Transformers de Ditko es como escuchar a Orson Welles venderte habichuelas congeladas. Igual te vas a quedar mirándolo. Ditko se retira en el 98 de los cómics mainstream. Hace alguna cosita en esa época de Marvel. Hizo una cosita de Namor. Hizo cosas de los Power Rangers. Bueno, sí, ya estaba medio... Hay que comer. Hay que pagar la UTE. Y lo último que hace Iron Man. Lo último que hace en mainstream es una historia de 5 páginas de los nuevos dioses para una serie de Orión de DC. Que eso fue en el 2000, pero no se publica hasta el 2008. La tuvieron guardada en el freezer 8 años. En un paperback llamado Tales of the New Gods. Como decíamos, se aleja del cómic mainstream, sigue dibujando y escribiendo, pero su trabajo es más difícil de encontrar y de comprar. De hecho, vi varias personas diciendo, che, qué tanto se llenan la boca con Steve Ditko ahora que se murió, pero nadie compraba los cómics que el loco hacía. Era muy difícil de conseguir. Recién en los últimos años que había cosas que salían por Kickstarter, eran un poco más fáciles de encontrar. Pero no era tan fácil. Y la gente te dice que Ditko era un tipo que, como su héroe Missing Man, estaba y no estaba. Ditko estaba en la guía para que cualquiera lo llamara, pero no te contestaba, no te daba mucha bola. No daba notas, desde el 68 no daba una entrevista. El mundo que dibujaba no se parecía al mundo en el que vivíamos.
Incluso en el siglo XXI, sus personajes seguían teniendo fedoras y esas medias caídas de los años 40. Se vestían y se arreglaban como personajes de Ditko, de la juventud de Ditko. Tal cual, como si lo dibujaba en el 60. Incluso Peter Parker en el 62 se vestía como un tipo de los 50. Fíjate. Siempre estaba fuera de época. Con el chaleco, re ñoño. La tía también. Sí, era como que Peter se había trancado en su estudio en los 50 y seguía dibujando de memoria. Dije Peter, Ditko quise decir. Claro. No es inusual porque un artista de esa época se quedaba en cierta en cierto estado mental. Ditko ya tenía 70 años, casi más de 70 años cuando termina el siglo XX. Y era, incluso aunque lo hiciera de esa manera, era admirable que el loco siguiera laburando y laburando y seguía ocupando su estudio ahí cerca de Times Square en Nueva York. Yo estuve cerca y sabía que estaba cerca, pero no fui porque no me iba a abrir. Porque no, ¿qué? Perdón. Que no me iba a abrir. Ah. Robin Snyder, editor y guionista que ya mencionamos más temprano, se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Ditko en los últimos años y en uno de sus colegas más cercanos desde la época en que compartía estudio con Eric Stanton, que decíamos hoy. Arranca en el 83, como decíamos, en Red Circle, haciendo las cosas de Archie, de Fly y los Mighty Crusaders. Siguen trabajando juntos de vuelta en Charlton. Hacen cosas en editoriales pequeñas como Renegade Press, con personajes como Revolver, Murder and Static. ¿Quiénes son esta gente? Y empiezan en el 88 a publicar cosas ellos mismos en blanco y negro de historias de Ditko, desde el personaje Static. Y siguieron sacando desde ese momento, van sacando varias cosas más, incluyendo un libro de 112 páginas que incluía historietas de Ditko en las que criticaba el estado de la industria del cómic. Y a fines de los 90, cuando Ditko deja de trabajar en cosas mainstream, vuelven a este formato de cosas cortitas y últimamente estaban haciéndolo por Kickstarter, como te dije, para que tuvieran que comprarlo. Ditko vivía en sus últimos años en una existencia muy austera y de cualquier manera se negaba a vender sus páginas de arte original, que podían valer miles de dólares. Vayan a saber qué fue de eso, ¿no? Ahora. Miles de dólares, sí. Bueno, tiene el sobrino, y eso, imagino. Este historiador de cómics, Greg Dixon, cuenta que lo visitó una vez y encontró que Ditko estaba cortando otras páginas de arte, sí, usando las viejas como cosas para apoyar. La puta madre. Hablando un poquito de su vida personal, como para ir redondeando esta biografía, Ditko siguió trabajando en ese estudio pequeño en Manhattan, en Midtown West, cerca de calles de Times Square. No daba entrevistas. En el 69 dijo: cuando hago un trabajo, no es mi personalidad la que quiero la que le ofrezco a los lectores, sino mi arte. No es cómo soy yo lo que cuenta, es qué hice y qué también lo hice. Yo hago un producto, una historia de cómics. Steve Ditko es solo el nombre de la marca. Bueno, pues ya sí, se consideraba como una marca. Sí, sí. Sí haría muchos ensayos para el fanzine de Snyder de cómics, hablando de varias cosas, ¿no? Dijimos que tenía este sobrino, Steve Ditko también. Eisner dijo que conocía al hijo ilegítimo de Ditko, pero parece que se confundió con el sobrino. Es capaz de haber tenido un hijo que nunca nos enteremos, ¿no? En 2012 Ditko dice que no hizo ningún dinero de las 4 películas de Spider-Man que se habían sacado hasta el momento. Sin embargo, sus vecinos decían que sí recibía cheques. Charán. Los que crearon el film Doctor Strange directamente decidieron no contactarlo, pensando que no los iba a recibir bien. Era como decíamos, un gran proponente del objetivismo. Y se ve como tema recurrente en sus personajes: Question, Missing Man, Mocker, que estaba entre sombras, Mr. A. Esa idea de que Ditko era un tipo sin cara, que lo que importaba era el arte. Pensá en esos personajes.
Vos conocés a The Question. Sí, claro. No Mr. A es muy parecido. No conozco a The Missing Man, pero el nombre mismo lo dice. Y Ditko y el artista y Ditko el objetivista. Bueno, pero por ejemplo, perdón que te interrumpa. Sí. De los villanos de Spider-Man. El camaleón, Misterio tampoco tiene cara. ¿Misterio de esa época también? Sí, ¿no? Sí, claro. Misterio pica arriba del camaleón. Igual creo que tiene más fama Misterio que el camaleón. Te digo, Misterio pica arriba, que Misterio es más importante. Sí. Por eso digo, es parte de los 6 siniestros. Creo que si listamos a toda esa gente, del top 10 se cae el camaleón, ¿no? Pero no, es verdad, tenés razón. Sí. Tenés razón. En el documental In Search of Steve Ditko, que es de la BBC, que está muy bueno, búsquenlo, está bueno. Alan Moore es entrevistado por el documentalista y dice que Rorschach es un paralelo. Sí, de Question. Bueno, sí. De Question y de Ditko propio. Incluso si sus creencias políticas son completamente insanas, tiene esta integridad moral indestructible. Esa era mi opinión de Ditko. Moore justamente quería usar los personajes de Charlton, que lo hemos dicho varias veces en el programa, es conocimiento general, y Rorschach era de Question. Y opina Moore que en la revista Comic Book Artist número 9 al entrevistador John Cook, debo decir que me parece ridícula la filosofía de Ayn Rand. Es como un sueño el sueño mojado de un supremacista blanco. Por lo menos yo opino eso. La agenda política de Steve Ditko era muy diferente a la mía, pero por lo menos tenía una agenda política. Y mucha gente de su época, muchos de sus contemporáneos, no se decían ni por un lado ni por el otro. Yo acá creo que se va la mano porque no creo que sea fascista el objetivismo. Es egoísta el objetivismo. Todo el tema de no aceptar ayuda, de no ayudar a otros porque tampoco deberían ser ayudados. Que siempre digo que es muy gracioso porque Ayn Rand terminó sus días viviendo de beneficencia del Estado. La creadora de la filosofía. Ditko no, Ditko vivió por la suya. Pues supongo que tan mal no estaría. Si vive cerca de Times Square. No creo que haya sido barato. A menos que tuvieran uno de esos apartamentos de renta controlada, ¿viste? Que te la suben por el IPC nomás. Como los de Friends, que viven también en el medio de Manhattan. Sí. Pero decíamos, hablando de esta filosofía, en los 60, en el principio de los 60, cuando Ditko hace su explosión en los cómics, estaba en boga la filosofía de Ayn Rand. Había salido un nuevo libro, una nueva versión en tapa blanda de su libro Atlas Shrugged, que nunca sé cómo se traduce en español, porque es como Atlas se encoge de hombros. No sé cómo se dice. La habían entrevistado en Playboy, etc. Ditko era un seguidor muy acérrimo. Podemos encontrar alguna contradicción en la lógica de Ditko, en superhéroes que ayudan a la gente y esto, pero de hipócrita no lo podemos acusar. Las películas de personajes basados en cosas que creó él hacen millones de dólares y él dice no aceptar el dinero. Yo qué sé, capaz que le llegaban los cheques y nunca los cobraba. Como Cuba, para cortar arriba. Como Cuba, que no cobra la plata de Guantánamo, ¿viste? El alquiler. Sí. Que se lo fumaba, no sé. Ni siquiera ayudó en la campaña para que Marvel regresara al arte original de Jack Kirby. O sea, un colega de él, ¿no? No quiere fama, no quería riqueza, no quería que la gente supiera por su arte nomás. O sea, hablando de eso, esta filosofía de Ayn Rand hablaba de relativistas morales con poca poder de voluntad que están ayudando a que se descomponga la sociedad. Hay que tener un egoísmo personal, pero con principios, decía Ayn Rand. Individuos atrevidos que tengan el tupé de crear. Ditko nunca habla en Marvel de estas creencias, sobre todo porque las palabras mismas las pone Stan Lee, pero ciertas ideas de plot, el hecho de Peter Parker mirando mal a los hippies, que JJ Jameson sea una caricatura del editor que se aprovecha de la credulidad del público. Que es lo que hace con
También con el propio trabajo de Peter Parker, con las y fotos. explota a los trabajadores como una crítica de estos relativistas porque morales. Porque en realidad la imagen paterna se la da Robertson. Sí, exactamente. El editor, el negro. Hoy día ha habido varios, últimamente en los cómics de Spider-Man, JJ ahora sabe la identidad de Peter y dice, no, la verdad que estuve muy mal todos esos años, y se ha convertido en un aliado. Sí. Y en el último número, el 801 de Amazing Spider-Man, el último número de Dan Slott, que estuvo escribiendo Spider-Man por 10 años muy bien, que ahora arrancó con, Dan Slott arrancó con Fantastic Four, todavía no salió, pero arrancó con Iron Man, está muy bueno el primer número de Iron Man, así que a seguirlo. Hay un retcon en el que te muestran que JJ le compra las primeras fotos a Peter, sí, a pesar de que Robbie le dice, pero son muy amateur estas fotos, no sé qué. Y te muestra el último cuadro y dice, no, a veces hay gente que precisa una mano. Y te muestra el último cuadro y es JJ viendo la noticia de la muerte del tío Ben en un diario. Medio que orada esta intención original de Ditko. Sí. Pero bueno, qué sé yo. También está ese tema que yo te decía de que Peter Parker es el debilucho pusilánime que se termina convirtiendo en un titán autorrealizado. Hay una incongruencia, hay una contradicción en el hecho de que los poderes de Spider-Man no vienen del mismo, viene de la araña radioactiva de la empresa, que en esa época nunca identifica. No, porque era simplemente un viaje paseo, que habían hecho ahí con en algunos retcons es Norman Osborn. Creo que solo en la película, creo que en los cómics sí. En los cómics sí, en el Ultimate. Pero en la continuidad 616 han identificado la empresa, pero no es ni Roxxon ni es nada. Pero está bueno. Stan Lee y Steve Ditko tenían una idea diferente de lo que hacía grande a Peter, a Spider-Man. Para Stan Lee es la vulnerabilidad de Peter Parker, su sentido del humor y su voluntad de ayudar a la gente. Para Ditko era, dicen algunos autores, ¿no? Era esa idea de convertirse en un hombre autorrealizado, un superhombre randiano. Probablemente eso fue lo que lo llevó a tener una diferencia. Ditko no solo quería más crédito, sino que quería más control. Y tuvo más control en los plots mismos. Y el propio Stan Lee decía sobre una de las historias de Spider-Man de esa época: a muchos lectores seguro les va a parecer mala, lo van a odiar. Si lo que quieren es saber qué son todas estas críticas, compren el número. A Stan Lee lo que le importaba era vender. Sí, obvio. También creo que Stan Lee tiene algún interés en las historias, o sea, creo que se lo ha comido el personaje y todo, pero también siempre fue un gran vendedor. Cuando Ditko pidió ese crédito en las páginas de Spider-Man y de Strange Tales como co-creador, Stan Lee se lo dio, pero le dijo a un periodista: Ditko cree que es el genio supremo del mundo. Sí, tenían ahí un encontronazo de egos los dos. Sí. Como fans, creemos que tenemos el derecho de saber todo lo que está detrás de estos héroes, de saber sobre nuestros héroes artísticos que crean a los personajes. El propio Ditko estaría puteando porque estamos haciendo este programa. No sé, capaz que lo dejamos como no le molestamos. No sé, quién sabe. Bueno, él no quería dar justamente entrevistas. Pero Ditko no quería saber de nada con esta hambre de conocimiento que tenemos. No tenía tiempo para nosotros, quizás porque creía que éramos una distracción de su trabajo. Él quería estar dibujando y escribiendo. Pero seguía comunicándose con nosotros a través del arte. Si el tipo realmente no quisiera saber de nada con la historieta y con el fan, o con el público, ¿por qué seguía publicando? Si él quería hacer historieta, la podía hacer y no se la mostraba a nadie, sí, pero la seguía publicando. No sabemos, y ahora se fue Steve Ditko, y es lo único que nos queda de él es su trabajo, como él hubiese querido. De hecho, esta nota que acabamos de hacer era más sobre su trabajo que sobre el de Steve.
Hay un montón de anécdotas de la gente que hemos ido nombrando, como Goodwin, como Levitz, gente que se ha ido como Dick Giordano, como Len Wayne, que podemos decir. Para ir redondeando, este documental del 2007 que se llama In Search for Steve Ditko, que es de Jonathan Ross, mira el trabajo del trabajo de Ditko en Marvel, DC, Charlton, en la Whitson de Hollywood y el objetivismo. Tanto en ese programa como en el programa de DC de Question que hicimos, pueden escuchar más sobre esta filosofía. Y por supuesto que hay textos para leer por ahí de gente profesional que te puede hablar de esto. Está Alan Moore, como dijimos. De hecho, Alan Moore y Jonathan Ross van a la oficina de Steve Ditko sin cámara y vuelven y te dicen, no, hablamos con él, pero que hizo entrevista. O sea, Alan Moore en camiseta parado en el caímos ahí, con la bolsa de con el bizcocho, barbudo, claro, el mate, claro. También hay testimonios de Mark Miller, gran guionista, Jerry Robinson, maestro de Ditko. Hablando de eso, creo que no tuvo contacto de Ditko con Daredevil, ¿no? No, creo que no hizo nada. Puede ser que haya hecho una cosa. Hay testimonio de Stan Lee también, de otras personas. Perdón, no, el que va a la oficina con Ross no es Moore, es Neil Gaiman. Ajá. Que te cae con unas empanadas de vino. Pero no hubo filmación ni nada. Sí les regaló varios de sus cómics. Se fueron con los cómics, probablemente no firmados. Ya era mucho. Y el final del documental, de vuelta está en YouTube. Están varias partes en YouTube. Pueden buscar In Search of Steve Ditko, en búsqueda de Steve Ditko. Steve Ditko Documentary, perdón. Ross dice que varias veces luego de la filmación documental habló por teléfono con Steve Ditko en buenos términos y bromea que ahora se hablan del primer nombre. Bien, wow. Por último, importante. Voy a cerrar con una parte de una nota que hizo hace unos años Abraham Risman para el sitio de Vulture.com, cuando acababa de salir Doctor Strange. 2-3 años, ¿no? Sí, 2 años. Sí. Hace unas semanas, cuando es mucho más larga la nota y habla sobre la carrera y todo, pero esta parte me pareció que está interesante. Hace unas semanas, cuando Doctor Strange estaba por salir en el cine, y con la información de Ditko, porque estaba en la guía, lo llamé y me contestó. Una voz añosa me dice, hola. Hola. Y dije, ¿estoy hablando con el señor Ditko? Me contestó que sí. Le dije que era un periodista y que me gustaría encontrarme con él, aunque nuestra visita fuera off the record. No te puedo escuchar. Hay algo malo con el teléfono. Escribimos una carta. Le faltó poner el papel de los caramelos. Colgó. Cuelga Ditko ahí. Sí. Le escribe. 7 y luego de una semana sin respuesta lo llama de vuelta. Disculpe, señor Ditko, ¿recibió mi carta? No sé. Enojado, Risman dice, el periodista, ¿puedo pasar a visitarlo? Y Ditko le contesta, mira, no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto. Clic. Habló con varias personas, el periodista, que conocen bien a Ditko, y les preguntó qué hacer. La mayoría le dijo, caer en la oficina. Ellos lo habían hecho y habían oído de otras personas que lo habían hecho y no había pasado nada malo. Como ya estaba trabajando en una nota sobre él, dije, bueno, estoy en Nueva York. De última, me voy a la oficina. Aparte estaba en la misma ciudad. Fue con la bolsa de empanada. Sí, una bolsa de empanadas. No, llevó chorizos. No, pará, Abraham Risman suena judío, capaz que no puede comer chorizo. Le cayó con unos sándwiches de pastrami, ¿viste? Le gusta mucho. Unos pretzel. Después de ver a mitad de semana, un martes, un miércoles, de octubre de ese año, de ver una función de Doctor Strange, salí del cine que estaba ahí en Times Square y caminé las 4 cuadras que separaban Times Square, el cine de Times Square, de la oficina de Ditko. En el costado del lobby hay una pantalla LCD con el directorio de de dónde están. Y dice, bueno, ahí es donde piso tanto, ¿no? Salí lo primero que veo al salir del elevador es una puerta con un cartel en metal que con letras en helvética grandes dice S. Ditko. Respira profundo, golpeo.
Nada. Golpeo. Nada. Pongo la oreja en la pared, dice Risman, y escucho una televisión sonando adentro. Bueno, capaz que está. Capaz que no podía escucharla por la tele. Saca el celular y llama al número de Ditko. Suena un teléfono analógico, un ring. ¿Qué esperás? Sí. La tele de Ditko debería ser de tubo también. Y nada. Bueno, capaz que salió a almorzar. Me senté ahí al costado de la puerta para una de esas vigilancias que hacemos los periodistas. No había ningún vecino tampoco ahí. No habla de ningún Esperó vecino. 45 minutos, Risman. Ahora se mueve. Y volví 2 días más tarde. Voy al piso de vuelta, es el 7. Se escucha la tele. Golpeo, nada. Teléfono, nada. Y sale uno de sus vecinos a ver qué estaba pasando. Una persona que es manager en la industria del entretenimiento. Así que es un buen edificio, me parece. No, Times Square. Está 9 cuadras Times Square. Esa zona es toda cheta. Claro, pero por eso te decía hoy de que no andaría en cualquier lugar. No. Y dice que cada tanto se cruza con Ditko y que el octogenario cada tanto cuando hablan le dice ¿qué? Haciéndose el que no escucha. Sale otra vecina. Dice que entra muy temprano y se ha encontrado algunas veces con Ditko. Dice, hola, ¿cómo está? El clima, no sé qué. Y ha hablado sobre las renovaciones de alquiler y eso. Y no mucho más. Conversación intrascendente total. Pero que tiene una historia muy interesante para contar. Hace unos 10 años, esto sería el 96, No tendría 70. recibí accidentalmente una carta, una correspondencia para él. La abrí y me di cuenta que no era para mí porque había demasiados ceros. Opa, ese cheque. Ditko no habría cobrado cosas de las películas, pero sí de los royalties de los cómics. Eso sí, el tipo. Claro. Ponete en su estado, en su filosofía como la conocemos. Las películas son un producto secundario, pero de reimpresiones de Spider-Man viejas, eso le corresponde para él. Yo tengo un volumen justamente que es en blanco y negro de los primeros 15 números de él. Y salen con las el cosas anual y de hay Creeper mil y cosas. todo lo más Sí, después, todos los todo lo personajes. más. Obviamente no era para mí porque había muchos ceros. Esto contradecía, dice Risman, lo que dice Ditko de no recibir dinero. Yo te hago esa parte. No, yo no recibo dinero, recibo cheques. ¿No? Yo te hago esa parte que para mí... pero dice la vecina que era de un estudio de cine. Sara. Y esto si era hace 10 años, 2016, esto era No, de los 96. Spider-Man. Es del 96 esto. Hace 10 años. No es de la película de Spider-Man. No. Puede ser de algún dibujo animado, puede ser de Puede ser alguna las series animadas. puede ser de alguna licencia, yo no saber qué, puede ser un invento de la señora. Pero dice la señora, probablemente es así que puede trabajar en esta oficina. Le va bastante bien. Y ahí se quedan los dos vecinos y Risman a esperarlo, a Ditko, leyendo algunos de sus cómics recientes. Que te había traído el propio Risman, imagino, como estaba haciendo la nota. Pasa una hora e intento de vuelta y golpeo esa Risman. Escucho pasos adentro. Se me detuvo el corazón por un segundo. Respiré profundo y golpeé de vuelta. Clic, 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 se abre la puerta y ahí estaba. ¿Vos viste Los Sopranos? No. Porque hay un personaje llamado el tío Junior, que no sé qué tal es. Pero imagínense en el tío Junior con las mejillas caídas por la edad, ¿no? Un poco más alto. Con un chaleco suéter, Como el de Peter Parker. pero a cuadros blancos y grises. Y abajo una camisa celeste de botones, ¿no? Lentes culo de botella, con marco grueso negro. No llega a ver ni sus pantalones ni sus zapatos. Los pantalones seguro que estaban por la altura de las tetillas, ¿no? Me miró a los ojos con una expresión atenta y ya irritada. Señor Ditko, le pregunté. Antes de que pudiera terminar la segunda sílaba de su nombre,
arrugó el ceño, apretó los labios y apretó los ojos. Giró la cabeza hacia abajo y en un ángulo de 45 grados a la derecha. Y la sacudió en lo que asumo fue asco. Asco no, disgust es más como... Desagrado. Desagrado, sí, no es asco, pero desagrado. La puerta se volvió a cerrar y se escuchó que se pasaba la tranca. No dijo nada. Toda la interacción había durado 6 segundos y medio. Me quedé parado ahí y lo primero que pensé fue, sí, es como lo habían dicho. Consideré golpear de vuelta, pero después dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy molestando a este tipo? Ya había hecho todo lo que puedo hacer para una nota. Y me sentí un poco avergonzado ya. Agarré mi mochila y me fui al ascensor. Este encuentro encapsula la paradoja fundamental de Ditko. Yo estoy citando literalmente la nota de Rivaga. La que hace que sea una fuente tanto de fascinación como de frustración. Odia que la gente hable sobre él sin obtener su información de primera mano, pero solo da esa información de a pedacitos y bajo sus propios términos, en la forma de ensayos muy enigmáticos en temas completamente distintos. Ha dicho que quiere que su trabajo hable por sí mismo, pero luego escribe ensayos sobre cómo nadie entiende su trabajo. Y cuando sus propias palabras sobre sus trabajos son confusas o contradictorias, no hay forma de preguntarle a él mismo que clarifique aquello que tan apasionadamente quieres que entiendas. No es un diálogo, no le podés hacer una repregunta. Fin de cita. Ya no le podemos hacer una repregunta. Hay historias de muchos profesionales que te dicen que el loco era amable y simpático. Simplemente no querría saber nada con los fans y con la prensa. Hay gente incluso que dice que lo conoció en convenciones. Yo no sé cuán verdad es eso. O a cuántas habrá ido. Es un misterio esto. O si daba charlas también en universidades. Sí. Sé, no, eso seguro que no, pues sabríamos. El 29 de junio, Ditko fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. Con la tele prendida. Probablemente. La policía dijo que había muerto en algún momento de los 2 días anteriores. Tenía 90 años, pues no había cumplido los 91 todavía. Y la causa fue inicialmente, capaz que después hay más estudios, pero por ahora se dice que es un infarto al miocardio, que es resultado de enfermedad cardiovascular, hipertensión y arteriosclerosis. En un tipo de 91 años. No, y que había sufrido tuberculosis. ¿Te acordás? Yo no sé cuánto. Estuvo en la guerra, sufrió tuberculosis. No, en la guerra no estuvo. Él estuvo en la posguerra en Alemania. No, estaba tranquilo. No es Kirby que corría por los campos de batalla dibujando. No, pero el tema de la tuberculosis. Capaz que sí, la salud, un tipo, o sea, muerte natural. Sí. Imagino que además del sobrino que se llama igual que él, debe tener un par de sobrinos más. O hijos de ese sobrino. Hijos del sobrino también. Yo creo que esa gente... El sobrino de repente tiene 70 años. Él murió con 90. Andás a ver de qué edad era el sobrino. Puede ser de la hermana más chica. Si la hermana... Mirá que si la hermana nació en los 40, ponele que Ditko es del 27. Y si la hermana más chica es del 30 y pico, puede tener un sobrino de nuestra edad, Peter, más o menos. Mirá que sí. Si mis viejos eran del 37, Peter. Así que... Y tenía el otro hermano, los otros hermanos también, algún pariente de tener, que probablemente respeten la voluntad. El tipo debía tener algún abogado, alguna cosa, tipo que agarrar todo lo que hay en el apartamento y quemarlo para que no lo puedan vender. Andás a ver si no se quedó la vecina con todo ahí. A la caridad no va a donar cosas porque el objetivismo está totalmente en contra de la caridad. Andás a ver hasta qué año le duró su filosofía y cuánto no era seguir escribiendo. Nunca lo vamos a saber. Misterio. Nunca lo vamos a saber. O de repente dentro de unos meses o años alguien sale. Cosas, pues eso también
también sucede. Pero está, de vuelta. Dedicamos el principio y hablar de su vida temprana, el liceo, todo, y acá esta última parte a hablar de esto, que ni siquiera es sobre él, es sobre Risman yendo a tratar de encontrarlo y todo. Pero el grueso de esta nota fue lo que él hubiese querido. Su trabajo. Es más, en la foto que pongo siempre en los programas, no voy a poner una foto de Ditko. Voy a poner un Spider-Man. Hicieron un Spider-Man. ¿Mm? Marvel hizo un Spider-Man, digamos, de luto por la muerte de... Claro, sí, no lo digo. Pero voy a poner algún Spider-Man dibujado por él, algún Doctor Strange, alguna... De repente el Spider-Man cuando se va por el callejón. Por ejemplo, esa no es mala. ¿Viste? Ese es Spider-Man No More. No. De cuando la primera. Sí, puede ser, no sé, yo me gusta más algún Spider-Man de pose de acción. Veré qué elijo, no sé qué elijo. Pero todo eso, hablamos del laburo de Ditko. Vos sos un gran fan de Spider-Man. Sí. El nombre Peter Parker. Bueno, el buitre también es de él, creación de... Le gana al camaleón. Le gana. Cada personaje que nombrás baja un puesto al pobre camaleón. Al pobre que el camaleón lo que habían hecho era que habían resucitado a los padres. Sí. El camaleón es el hermano o el primo de Kraven. No, había sido porque es de la aristocracia rusa. ¿Pero no es pariente de Kraven? No, trabajaba en la casona de la familia de Kraven. Creo que en alguna versión animada o algo lo hicieron pariente. Capaz. Kraven, que es otro que viste cuando uno critica a Iron Fist por andar con las alpargatas esas. Sí, Kraven también anda de alpargatita. Por Nueva York. Debería andar en patas, Kraven, o en botas, ¿no? Sí, pero ahí le ponían ahí como unas guillerminas. Unas guillerminas. Pero bueno, eso. Peter, elegiste un poco de música. Y bueno, yo hablé de Doctor Strange al principio. Vos has elegido homenajear a su otra creación. Sí. Bueno, pero a ver, creaciones, Blue Beetle, Question, etc. Tiene un montón. Yo soy gran fan de The Question, pero reconozco que el Question del que yo soy fan no tiene nada que ver con el de Ditko. Sí tiene que ver toda la idea filosófica que le puso Denny O'Neil, que yo creo que por lo menos, aunque no fuera el mismo, creo que le hubiese caído simpático a Ditko, un tipo que que se cuestionaba ciertas cosas en la vida y que seguía con su cara, que lo importante es el trabajo y no... Exacto, porque el talento no tiene rostro. Yo qué sé, yo creo que sí tiene rostro y yo creo que hay que darle el crédito. Yo digo según la filosofía de él. De Ditko, sí. Pero por otro lado también quería estar acreditado como creador de Spider-Man. Pero de vuelta, era su mérito personal y lo sentía que lo merecía. Inclusive en Spider-Man 2 del 2014. El vecino, exactamente. Mr. Ditko. Que estoy seguro de que sería más o menos así ya. La facha, sí. La facha, sí, estoy seguro que sí. La facha. Sí. Bueno, pero elegiste música para hablar de su otra creación, de tu gran pasión. Claro, exacto. Así que vienen los Ramones. También de Nueva York. De Nueva York, a interpretar justamente el tema más clásico de Spider-Man. El Spider-Man que se utiliza como tonada en alguna de las bandas de sonido recientes. Y en los celulares suena. Sí, pero la incluyeron en Homecoming en la banda de sonido. La banda de sonido. La tonadilla, ¿no? Como dicen, el motif. Y aquí no, el motif está ahí, está siempre presente. Perfecto. Vamos con eso y luego el final de este programa número 303. Perdidos en el éter. ¿Y ese quién? Bruce Banner sos vos. ¿Qué tiene de interesante? Yo no... No, dale, seguí antes que hacemos más perros. Lo peor es que ahora yo estoy pensando en perros. Le digo, ¿cómo va a haber 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4? Piensen, por favor. Harry Potter y el horno. La cremación secreta. ¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía no? No, obvio que no. ¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste? El farsa lo está googleando ahora. ¿Qué era esto? Te amo. La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película. Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a Vos, 4 humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias. Llegamos al final de este periodo Seleta número 303. Como quien no quiere la cosa. No, hablando justamente estaba hablando con Peter del programa 280 que hicimos sobre Christopher Priest, que es el padre moderno del Black Panther, Sí. y que ha hecho un montón de cosas más, y que es otro tipo difícil de tratar de estos del cómic, aunque no tan como privado como Ditko, ese es el problema que tengo, ¿no? Ditko Latveria, pero que también ha tenido problemas de racismo y otras cosas en la industria. Es el primer guionista full time negro de la industria del cómic norteamericana mainstream. Vayan y busquen el programa 280 porque está el esqueleto de esa... ¿En qué mes salió, te acordás? Febrero de febrero. este año. El esqueleto de esa nota es otra nota de Abraham Reisman, el mismo tipo del que hicimos esta parte final de Peter, de Ditko, perdón. En el caso de la de Ditko, yo usé Wikipedia y complementé con varias otras notas online que fui encontrando por ahí. En el caso de la de Priest, el esqueleto principal fue esta nota de Vulture, que estaba muy buena, que salió cuando estaba por estrenar Black Panther. Y también utilicé cosas escritas por el propio Priest. Priest tiene un blog en donde escribe sobre un montón de temas abiertamente, te contesta comentarios y todo, muy distinto a Ditko. No tiene nada que ver. Muy distinto a Ditko. Pero este loco Abraham Reisman, voy a hacer el esfuerzo de buscar más notas de él, porque me he dado cuenta con estas dos notas que es un tipo que conoce lo que habla y le gusta. Entonces podemos hablar. Peter, ¿algún comentario, alguna cosa que quieras contar de cualquier tema? Bueno, más allá de que en Perdidos en el Éter ya salió el programa dedicado al hombre hormiga. Sí, la semana pasada, sí. Que es una película que me gustó mucho, la vi allá en Paysandú. Muy disfrutable. Que el mantiene, shopping terminal. Sí, no, el shopping terminal no, en el shopping, que no es el shopping terminal. Hay otro shopping. Sí, hicieron el shopping terminal, que es el nuevo. Yo fui al shopping terminal y vi que ahí había un cine. ¿Vos fuiste a otro shopping donde hay un cine? Claro, sí, que tiene. Y súper disfrutable, que mantiene la esencia, creo, de los personajes de la película anterior. Para mí se le fue un poquito de la mano con el humor. Lo dije en la película pasada, en la reseña. Por ejemplo, los personajes del FBI son demasiado bobos. No tiene gracia cuando. Muy cliché eso, no tiene gracia cuando uno de los oponentes es tan paparulo como lo del FBI. Sí me gustó mucho Ghost, sí me gustó mucho Bill Foster. Está muy bueno el traje. No spoilemos cosas acá porque la gente capaz que no la vio. Pero la película podría haber sido mucho mejor y es mucho mejor la anterior. Y recomiendo las figuras que hizo Marvel Legends. La nueva figura de Ant-Man. ¿De Scott Lang? Sí, de Scott Lang. Que tiene el casco y la cara de Scott Lang. Son intercambiables. Sí, intercambiables y que están esculpidas en láser y pintadas en láser. Y también la de Wasp. ¿Pero son versiones de los cómics? No, son versiones de la película. Y la caja tiene el logo de la película. Ok, bien. ¿Compraste? Lo voy a comprar, sí, el mes que viene me los voy a por internet, que la verdad que están espectaculares y muy fieles a la película. Buenísimo, buenísimo. Hablando justamente de esa película, tenemos un mensaje de los oyentes acá. Daniel, hablando de este programa de Ant-Man Wasp, dice: había salido muy decepcionado de Ant-Man 2 o Ant Family. Pensé que era mala, pero ahora veo que es malísima. Ant-Man es un comic relief de su propia peli. Y yo le pregunté, esto fue por Twitter, Daniel que nos escucha, y le dije: ¿nuestra reseña te hizo empeorar tu opinión? Porque mira que la reseñé con Andrés y con el profesor Dinosaurio, y todos, si bien yo tuve ese aparte que me pareció muy interesante, todos le dimos para adelante. Y me contesta: pensé que le pedía demasiado una peli de héroes, pero me identifiqué mucho con Scott Lang, un tipo pisoteado pero capaz de superarse y con inteligencia propia. Pero en esta película hay tantos genios que no quedó espacio para que tuviera una única idea útil. Solo aprieta botones y lo hace mal. Durísimos conceptos de Daniel. Yo creo que bueno, es Ant-Man and the Wasp. No es solo de él la película. Estoy seguro que más adelante, sin spoilear a nadie que no la haya visto, más adelante veremos más cosas de... Sí, por supuesto, porque obviamente no vamos a hablar de spoiler, pero la primer escena
post-créditos muestra para dónde va la cosa después. Tatita los cabezudos. Sí. Pero bueno, lástima, Daniel, que te hayamos empeorado la opinión de la película. Hace esto. Cuando a mí una película me decepciona, yo por este caso veo que él está decepcionado, pero que no es que la odie. Porque, por ejemplo, él se identifica con Scott. Sí. Y a mí el vínculo de Scott con la hija me encanta. Es buenísimo. Mencioné en la reseña pasada que me gusta, la reseña de la película, que me gusta mucho cómo la relación de Scott con su ex esposa y con el marido nuevo de ella es positiva. Sí. Ese cliché de la ex esposa que te jode. O viene la pareja de la esposa y lo abraza, se da para adelante. Masculinidad positiva. Y Scott lo acepta. O sea, para mí hay cosas positivas que vos mismo las viste, Daniel, en la película. Te recomiendo que dejes pasar un tiempo y la veas de vuelta. Y cuando la veas de vuelta, como vos ya sabés que pasan esas cosas, capaz que vas a poder disfrutar más de otra forma las partes que sí. Por ejemplo, vos sabés que a mí no me gustó Justice League, que le encontré. Creo que no la reseñamos juntos, pero compartimos, exactamente. Y compartimos la opinión, que fue mala. Sí. Pero yo creo que si yo me siento mañana a ver Justice League, voy a poder disfrutar de las partes que me gustaron. Todo lo que es Superman me gustó, o sea que soy gran fan de Superman. Y tiene otras partes buenas, partes de acción y otras cosas que están buenas. Y que ahora, como no me voy a preocupar porque me decepcionen las partes que ya me decepcionaron, la voy a disfrutar. Esto es una experiencia que yo tengo de primera mano. Me pasó con Star Trek Into Darkness, la segunda de J.J. Abrams, que cuando la vi por primera vez, no me gustó. Contra Khan. Sí, no me gustó nada. Pareció chata, etcétera, no sé qué. Admito que la vi pirateada porque demoraron en estrenarla acá y todo, de mala calidad. Y cuando la estrenaron fui al cine, porque yo no quiero que se diga que el Trekkie abandona a su cosa. Y fui al cine a pagar mi entrada, porque aparte quiero que las películas se estrenen en fecha y todo. No pasó con la siguiente, pero bueno. Y en el cine la disfruté mucho más. No solo por el espectáculo visual que el cine me daba, por encima de la tele grande, pero no es el cine, y la copia mala, sino porque ya no estaba preocupándome que me decepcionara X parte. Me dediqué a disfrutar las partes que sí estaban. Porque ya sabías de qué iba la película y cómo. Ahora, si de verdad la odiaste, por ejemplo, yo no se spoiler, el programa que viene recomiendo no mirar o advierto no mirar Death of Superman, la nueva adaptación animada de esa saga, porque es mala. Es así, no, las pocas partes buenas que tienen no hacen que valga la pena que la vuelva a ver para no sé. Pero otras cosas, a veces, si vos tenés alguno de estos ejemplos de cosas que no te gustaron en la primera, pero que aprendiste a disfrutarlas así. La verdad que no, porque una película que no me gustó nada es la película en solitario de Wolverine, el origen de No me Wolverine. gustó tampoco nada. Y no la volví a ver nunca más, entonces. No sabes. No sé. Pero si te ocurre alguna cosa que puedas decir, no la aprecié, pero pensalo después, Bueno, otro bien. momento, y capaz que encontrás. No digo por el programa, digo por tu disfrute personal. Sí, claro. Poder volver a aprovechar, sobre todo de cosas que te gustan. Como a mí me gusta Star Trek, o a Daniel le gusta Scott Lang, etc. Bueno, hablando del programa siguiente, gracias Daniel por ese mensaje. Teníamos más mensajes, pero los leemos la semana que viene en el programa de aniversario. Sí. Esta misma semana. Vamos a estar hablando de manejos en el tiempo en el otro programa. Vamos a estar que es lo que estamos haciendo ahora, de que hablamos de pasado y futuro y presente. Sí. Vamos a hacer mesa nerdonda con Peter, con Endriago, con Andrés, con el profesor Dinosaurio, con el Búho, también otro amigo de la casa. Y vamos a tener el Nerdini Pregunta, la ronda de recomendaciones, y el Nerdini Pregunta en el que usted en su casa puede ir apuntando y capaz que nos ganan, y ver al equipo de X-Wing y ver cómo le fue en esta travesía. Son 15 preguntas, nosotros acertamos 10, así que tienen chance. Bastante bien. Entonces eso, en unos días nomás está ese programa con alguna fotito también para que vean. Sí, por supuesto, vamos a tener algún álbum ahí por ahí, varias personas sacaron entre ellos Peter, para que tuviéramos. Y eso, nos encontramos en el próximo programa de Perdidos el Éter. Peter, te agradezco mucho por haber estado. Por favor, es siempre un placer y un honor porque... 2 programas seguidos. También. Esperemos que vuelva a suceder. Hace tiempo que no ocurría este milagro. Exacto. Los esperamos en el próximo programa de Perdidos el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención.
La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,